Tienes que ver esto urgentemente. Antes, El Salvador vivía acechado por las pandillas, pero ahora ellos son los que lloran. Mira esta entrevista sobre la seguridad en el país. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Arturo, hemos visto que recientemente la Asamblea Legislativa, obviamente bajo la visión de seguridad del presidente Nayib Bukele, aprobó ya el 28º régimen de excepción. Una medida obviamente constitucional, hay que recordar a los salvadoreños, que ha permitido traer paz, traer tranquilidad, traer calma a todos los salvadoreños. ¿Qué análisis puede hacer desde su punto de vista hoy con esta prórroga número 28, si lo queremos llamar así, del régimen de excepción? Bueno, esto confirma lo que hemos hablado en otros programas y lo que hemos analizado también con respecto al tema, de que cuando existe este vínculo, esta unión, este trabajo mancomunado del gobierno con las instituciones del Estado, en este caso con la Cámara de Diputados, se pueden hacer las cosas como corresponde, porque si no existiese la autorización de ampliar el estado de excepción, de renovarlo, esto no podría seguir adelante, porque debe, cierto, en realidad respetarse las decisiones que se toman desde la Cámara en este tipo de situaciones. Pero el renovar una vez más significa de que todos los parlamentarios están de acuerdo a que este régimen de excepción pueda seguir adelante, y además de eso se pueda continuar con el trabajo de seguridad y control territorial para que la ciudadanía esté más segura cada día. En el fondo es eso. Claro, hablemos de hecho de los resultados que ha dado este régimen de excepción en su mes, por ejemplo, número 27. Se hablan de 80.350 capturas, 545 días ya también sin homicidios, 8.774 vehículos incautados que antes obviamente eran parte de estas estructuras criminales que funcionaban para pedir la extorsión, para de pronto transportar mercancías ilegales, etcétera, etcétera. 4.127 armas de fuego que ya no están circulando en el territorio, que antes eran ocupadas para amenazar y asesinar a salvadoreños honestos y responsables, y por supuesto 20.586 teléfonos celulares donde pues se ordenaba la extorsión, se ordenaban asesinatos, se ordenaban amenazas. Son resultados obviamente que a la luz también de algunos analistas es el resultado de tomar medidas acertadas y en tiempo en favor de un país. Bueno, la planificación que se ha llevado adelante desde los inicios del Plan de Seguridad y Control Territorial, el apoyo de los diputados con respecto a este tema y que ha ido avanzando, es lo más importante en realidad, y los resultados que vemos y los resultados que están a la luz son los que nos van dando la pauta de que el trabajo se está haciendo bien. Pero vuelvo a insistir una vez más, para aquellos gobiernos latinoamericanos en los cuales estamos tratando de impulsar y trabajar temas similares al Plan de Seguridad y Control Territorial, que esto no se puede hacer si no existe la voluntad del gobierno y principalmente la voluntad del presidente de llevar adelante este plan como corresponde, o sea, con todas sus etapas y en realidad con el apoyo total del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y por supuesto que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados en El Salvador. Aquí tienen que trabajar todas las instituciones en conjunto para que resulte, y eso es lo que estamos viendo en este momento, mi estimado Armando. Claro. A nivel internacional siempre hemos hablado, Arturo, en diferentes intervenciones, la imagen que tiene obviamente El Salvador
a nivel internacional. Vemos obviamente como países como Estados Unidos, de hecho, han visto a El Salvador, la forma de cómo se ha transformado en el tema de seguridad. Hay muchos... Bueno, recientemente veíamos, por ejemplo, y lo conversábamos en su momento, a la ministra de Seguridad de Argentina que venía a ver precisamente qué es lo que había hecho El Salvador. ¿Ha variado la percepción de seguridad a nivel internacional en el plan del presidente Bukele en los últimos días? ¿Ha variado, se mantiene, se supera? ¿Cómo lo ve, Arturo? No, lo que pasa es que aquí se está tratando de llevar a cada uno de los países, lo que dijimos en su oportunidad, el plan, ¿cierto?, de seguridad y control territorial, el efecto Bukele que se multiplica, ¿cierto?, en diferentes países, pero como te digo, aquí hay unas situaciones que no están bien controladas, no se están llevando adelante el plan completo como está diseñado en realidad, se está llevando por parte y eso no resulta. La ministra Patricia Bullrich, que estuvo allá con ustedes y está aplicando el plan como corresponde en Rosario, estamos viendo los resultados ahí que están siendo positivos, pero sigo insistiendo, aquí no ha variado en absoluto, sí, lo único que ha variado es los comentarios que aparecen de gente de oposición y de organizaciones de derechos humanos, en que supuestamente se estaría transgrediendo algunas libertades y todo el asunto, pero no lo vemos de esa manera quienes entendemos la situación de El Salvador, toda vez de que los delincuentes, y lo voy a repetir una vez más, pierden todo tipo de derecho al momento de delinquir. Y los derechos, cierto, humanos, y todo el apoyo tiene que ser para las víctimas y no para los victimarios, como se estaba llevando adelante anteriormente. Por lo tanto, lo que está pasando y lo que se está viendo internacionalmente es un refuerzo de la imagen del presidente Bukele, un refuerzo de El Salvador, y de hecho esto en Europa también está comenzando a aparecer fuerte lo que es el plan de seguridad y control territorial, cómo se está llevando en El Salvador. Por lo tanto, es una alegría de que las ideas que se están imponiendo desde El Salvador o que se está mostrando desde El Salvador con este trabajo que se está llevando a cabo allá es lo importante, porque son buenas ideas, son buenos procedimientos, buenos protocolos y toda esta estrategia que se ha llevado adelante en el plan de seguridad para el beneficio de la población y su resultado es lo importante. La población está más segura, la población está conforme con los estados de excepción, la población aplaude, ¿cierto?, cómo se ha ido llevando adelante el plan de seguridad, por lo tanto, quiere decir que no está mal. Mientras la población esté conforme, el resto no nos interesa. Bueno, y de hecho las estadísticas lo dicen. En las últimas encuestas se ha visto cómo los salvadoreños han respaldado el plan control territorial y por supuesto el régimen de excepción. Se hablaban, dependiendo obviamente de las encuestas que querramos ver, se hablan de un 98%, 97%, 96% de respaldo. Las más obviamente extremas en cuanto a oposición hablan de un 86, 87% de respaldo. Así es, y eso son cifras que en realidad no se pueden ocultar, y cuando nosotros hablamos efectivamente de que hay un respaldo de un 98%, es donde la gente se pone, ¿cierto?, en atención y decir, bueno, aquí hay algo que está pasando y se está haciendo bien. Si la población tiene esa percepción y si la aceptación de la población es tan alta, es porque las cosas se están haciendo bien. Ahora, no solamente la ministra Patricia Bullrich de Argentina ha estado viendo los procedimientos, han cierto, ido a Argentina parlamentarios y funcionarios policiales de diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. De hecho, también en reuniones de los círculos de seguridad, la gente de Canadá ha comentado también positivamente lo que está pasando en El Salvador. No nos olvidemos que en la última encuesta de la apreciación de la población con respecto al funcionamiento policial inclusive, El Salvador estuvo por 2 puntos por sobre Estados Unidos y por sobre Canadá, que siempre estaban liderando esto con respecto a la apreciación que tenía la población de sus policías. Entonces El Salvador está en este momento en un muy buen pie, y eso es lo que debemos mantener. El tema de impunidad también, que creo que valdría la pena
hablarlo, Arturo, porque, a ver, venimos de un país donde antes del presidente Nayib Bukele, antes de entrar el Plan Control Territorial y, por supuesto, reforzar el régimen de excepción, veníamos de un país donde lastimosamente a los salvadoreños les mataban los hijos, les mataban sus parejas, mataban a sus padres, sus madres, o amenazaban, y no se resolvían los crímenes, no se resolvían las amenazas, no se resolvían las extorsiones. Hoy vemos una realidad completamente diferente donde siempre, como digo, los salvadoreños esperan los 3 toritos después, es decir, hacer la acción y la policía ya está obviamente capturando, independientemente cualquiera que sea el delito. Eso también a la hora de verlo hacia afuera, creo yo que manda un buen mensaje. ¿No considera cierto? Sí, bueno, y esto se logra a raíz de la depuración que hubo que hacer de lo que es el Poder Judicial. Exacto, o sea, aquí, fiscal general y Poder Judicial, si no están alineados con los planes de seguridad y control del gobierno, si no están alineados con las políticas de seguridad del gobierno, esto no funcionaría. Por lo tanto, aquí juega un rol fundamental lo que es el Ministerio de Justicia, lo que es fiscales y lo que son los jueces. Y eso, para llegar a eso, tú sabes, Armando, y la gente lo hemos dicho aquí en el canal, hubo que también, ¿cierto?, eliminar la corrupción que existía en el Poder Judicial y también en otras instancias de gobierno. Esto tiene que hacerse en una forma general. Aquí no sirve trabajar punto por punto, ¿cierto?, y todo desarticulado, ¿no? Aquí tiene que existir un plan muy bien articulado y donde se involucre todas las instituciones que tienen que ver con el Estado y con el gobierno. El Poder Judicial, voy a volver a insistir, para el recado o la recomendación que hay que darle a los otros países, el Poder Judicial juega un rol fundamental en que se lleven adelante todos los planes de seguridad y poder controlar así las pandillas terroristas, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la corrupción sobre todo. Pero eso tiene que el trabajo anticorrupción tiene que comenzar desde el Poder Judicial, porque ahí es donde ocurrían grandes problemas en el pasado. Es cierto, y que obviamente también ya se ha visto la diferencia en el tema de la depuración, que todavía, decía el presidente, se va a iniciar en una primera fase, y esto ha venido obviamente avanzando a medida que los meses van pasando. Es decir, estamos viendo cómo poco a poco el órgano judicial se está limpiando. Sí, bueno, y eso tiene que continuar, y lamentablemente quienes han tenido vinculaciones con pandillas, con narcotraficantes, ¿cierto?, con la gente del crimen organizado transnacional, que han hecho mal uso y abuso de sus cargos, van a tener que rendir cuenta, y para eso está el SECOT, que va a tener que llenarse de turistas, así como está pasando con el SECOT, que es para las pandillas, esta otra cárcel que está destinada para los corruptos. En realidad va a tener que tener su rol fundamental, porque la corrupción juega, ¿cierto?, un rol bastante preponderante en todo lo que está pasando en la región, no solamente en El Salvador. Pero El Salvador está llevando la pauta en este momento con respecto a tomar, ¿cierto?, carta en el asunto y realmente aplicar la ley contra los corruptos. Claro. Arturo, desde su punto de vista, ¿qué más se puede venir en el tema de seguridad? Es decir, los salvadoreños, gracias a Dios, ya salimos a las calles, no estamos con esa preocupación que obviamente nos van a asesinar, nos van a extorsionar, va a llegar un pandillero a punta de pistola, subido en una unidad del transporte colectivo a apuntarnos en la frente, como ocurrió obviamente con muchos salvadoreños que nos ven y nos escuchan esta noche. ¿Qué pasos pueden venir? Aquí lo que tenemos que tener cuidado, y en lo que se está trabajando y que está bien encaminado, es en el control de lo que es el narcotráfico. Yeah. El narcotráfico, desde todos los puntos de vista, tanto de sustancias psicotrópicas, de drogas tales como, ¿cierto?, la cocaína, la marihuana, algunos opioides también, pero tenemos que tener cuidado con lo que es el ingreso de las anfetaminas, ¿cierto?, al Salvador. Los pandilleros están controlados, pero no se olviden que el crimen organizado necesita dinero de alguna manera. Y cuando se pierde una fuente de trabajo, porque esto es un negocio para ellos, empiezan a abrir nuevas fuentes de trabajo,
Y yo creo que en este momento El Salvador va a ser un foco en el fondo o una meta como para tratar de ingresar drogas Claro. como el fentanilo, por ejemplo, que es difícil de detectar, fácil de distribuir y que tiene una ganancia interesante. Yo creo que en este momento los organismos de seguridad y de inteligencia van a tener que poner más énfasis, como ya se estaba haciendo, en lo que es el control del narcotráfico y estupefacientes. Bueno, de hecho en el mar se está haciendo, la Marina salvadoreña de hecho recientemente incautó droga por más de 19 millones de dólares en alta mar. Uno de los temas que también lo dejaba sobre la mesa, Arturo, es esta lucha que tienen las autoridades de seguridad que no se detienen y siguen trabajando contra las estructuras del narcotráfico. De hecho vimos este martes 9 de julio, es decir, ayer, que el presidente Nayib Bukele anunciaba un nuevo golpe a estos grupos con una millonaria incautación de droga. Y decía el presidente, nuestra Marina Nacional interceptó una embarcación a 610 millas náuticas, esto más o menos a 1.130 kilómetros al sureste de La Bocana, el Cordoncillo, está en el estero de Jaltepeque, y estamos viendo de hecho el tuit para los salvadoreños, y yo se lo estoy describiendo en este momento, mi queridísimo Arturo. La embarcación llevaba 3 tripulantes ecuatorianos, todos fueron arrestados, se estima que transportaban 750 kilos de cocaína valorados en unos 19 millones de dólares. Hay que recordarle a los salvadoreños que en las últimas 7 semanas hemos realizado 5 grandes incautaciones de droga valoradas en más de 160 millones de dólares, según lo que decía el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta X. El mensaje, Arturo, que está mandando el presidente en aguas transfronterizas, ¿cuál es? Bueno, lo importante de esto efectivamente es que El Salvador está alerta, están atentos a la Marina en este caso, están atentos a todo lo que está ocurriendo para que, si bien es cierto, ya se tiene controlado lo que es las pandillas prácticamente en un gran porcentaje, no en el 100%, siempre queda algún remanente, pero ahora hay que tener claro que la protección de las aguas territoriales, como también de las fronteras físicas terrestres, es la que va a tener que mantenerse en alerta. Yo ahora en mayo, ¿cierto? A fines de mayo, para lo que fue el 1 de junio, la ceremonia de la continuidad del gobierno del presidente Bukele, perdón, yo pasé vía terrestre desde Guatemala a El Salvador, y precisamente para verificar y ver y constatar en terreno cómo se estaba llevando adelante lo que son los controles fronterizos y los puestos de vigilancia que hay en distintos lugares. Y estaba muy bien organizado, en realidad me llamó la atención. Yo hablé con muchos funcionarios mientras avanzaba desde Guatemala hasta San Salvador, y para efectivamente ver cómo se estaba llevando adelante el procedimiento del control de las personas. Está bien planificado, pero sí donde tenemos que tener mucho cuidado, y eso es la voz de alerta, y lo que se está trabajando en este momento es que si se termina el trabajo de las pandillas, se terminó el trabajo también que andaban haciendo los colombianos, ¿te acuerdas? Armando con sus programas de gota a gota y préstamo de dinero a la gente y después la extorsión. Sí, recuerdo. Que el presidente Bukele puso un término pero brusco y fue bastante efectivo, pero ahora el grave problema que se nos puede presentar es el narcotráfico. Y es así, si se han interceptado en esta oportunidad 19 millones y tanto, en las otras oportunidades anteriores 20 millones, 30 millones, están tratando para que la gente sepa, no solamente en embarcaciones que ustedes las pueden ver, sino que también en submarinos que son teledirigidos a distancia, están tratando de pasar drogas, ¿cierto?, hacia El Salvador. Y el trabajo que está haciendo la Armada, en este caso la Marina de El Salvador, es digno de destacar. Y en el fondo, lo que tenemos que tener claro que si entra la droga, o sea, ya las pandillas ya prácticamente están erradicadas, pero si entra la droga, y especialmente cocaína y fentanilo, vamos a estar con serias novedades, pero por eso es el trabajo potente que se tiene que hacer en el control tanto fronterizo, aéreo como marítimo, como se está haciendo ahora. Está bien encaminado, es de esperar que los allanamientos y los decomisos sigan adelante,
y así van a tener poca expectativa los narcotraficantes en tratar de llegar a El Salvador. Pero no nos olvidemos que si ahora fueron 3 ecuatorianos, anteriormente a esto, Armando, ¿cierto? El último decomiso que hubo fue de 2 colombianos y un ecuatoriano, Sí. que iban en la embarcación. Entonces, gente de esos países son los que están interesados en tratar de ingresar con este tipo de mercadería a El Salvador. Y ojo, que no es un país de paso, ¿ah? Es para que la gente lo consuma. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque son diferentes los medios y los métodos que utilizan para tratar de que la gente, ¿cierto?, se haga adicta a este tipo de elementos y ellos puedan tener un negocio rentable. Claro. Arturo, diferentes investigaciones obviamente y fiscales también han indicado que todas estas drogas que se incautan, que vienen desde el sur, van precisamente hacia el norte. Y por eso hemos visto también pronunciamientos como el embajador Duncan de los Estados Unidos aquí en El Salvador, donde ha felicitado obviamente el trabajo articulado que realizan las autoridades de seguridad, la Marina, por supuesto, y los diferentes operativos. Esto sin duda también manda un mensaje de compromiso hacia este país y hacia todos los países, porque, a ver, es bien importante recalcar esta cifra. En 7 semanas se han realizado 5 grandes incautaciones de droga, y a la hora de revisar cuánto es en millones, estamos hablando de 160 millones, es decir, estamos hablando de 1, 2, 3 millones, son 160 millones de dólares valoradas estas mercancías ilegales. Sí, mira, y bueno, precisamente hablando de este tema, hace prácticamente 2 semanas atrás hubo un enfrentamiento muy grande, cosas que no salen en la televisión, de carteles mexicanos precisamente en la frontera casi con Guatemala. Precisamente que hay dos frentes que se están estudiando de acuerdo a eso, que es el ingreso de drogas para el consumo directo dentro de los países y el paso de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, estos carteles que están operando, están operando ya prácticamente con una gran capacidad de reacción en Honduras, están operando en Guatemala y por supuesto la frontera Guatemala y México es la que se ha visto bastante afectada. Por eso El Salvador tiene que tener muy alerta y muy bien equipadas sus Fuerzas Armadas y sus policías, porque de una u otra manera El Salvador va a ser utilizado como un país de paso para llegar hacia el norte. Más por las aguas territoriales, la gente no está tratando de ingresar físicamente al territorio salvadoreño porque le es difícil, pero claro, a través de las aguas internacionales pues es lo que están haciendo, y ese es el trabajo pero descomunal que está haciendo la Marina de El Salvador y con los resultados que ya hemos visto. Así que son las felicitaciones para la Marina y por supuesto para el ministro de Defensa, que es el almirante, ¿cierto?, Merino Monroy, que es el que comanda a la Marina de El Salvador. Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo ahí es un trabajo digno de admiración. Muy bien logrado lo que se está haciendo hasta el momento. Claro, Arturo, desde su punto de vista, su experiencia y obviamente toda el bagaje que tiene en el tema de seguridad y antiterrorismo, ¿se ha dado, hay algún país en la región que de pronto ha hecho un operativo tan lejano como por ejemplo 610 millas náuticas, es decir, 1.130 kilómetros de distancia, o digamos, hay otro país que ya lo ha registrado? No, definitivamente no. El Salvador es el primero que está haciendo este tipo de incursiones. De hecho, Ecuador ha hecho algunas incursiones, pero más en territorio nacional, dentro de las fronteras marítimas que le corresponde a cada uno de los países, de las 100 millas, o 200 millas inclusive en algunos otros lugares, pero El Salvador es el primer país que se aventura a que en aguas, ¿cierto?, denominadas más internacionales, hagan estos operativos con tan buen resultado, y eso es digno de admiración. Y por eso te digo que
se está hablando mucho en los círculos de seguridad y de inteligencia de cómo El Salvador ha ido adelante a la vanguardia de tomar algunas acciones que otros países y otros mandatarios y otros ministros de defensa o ministros de justicia y seguridad no se han atrevido a hacerlo, ¿eh? Por las reacciones de los organismos y las instituciones internacionales. Pero en el fondo lo que está haciendo El Salvador es el camino correcto, es lo que deberían adoptar los demás países si quieren proteger a sus conciudadanos y si quieren proteger su territorio nacional. En realidad El Salvador está protegiendo a sus ciudadanos y está protegiendo su territorio nacional. Arturo, desde su punto de vista, y con eso me quiero ir a la pausa con su respuesta, ¿qué tan complejos son estos operativos? Solo para que tal vez los salvadoreños tengan pues un poco de contexto. Mira, lo que pasa es que cuando salen los elementos de la Marina, no saben con qué medios podrían eventualmente encontrarse las medidas de seguridad que usan los narcotraficantes. No nos tenemos que olvidar que los narcotraficantes tienen un gran poder económico y por ende con ese poder económico ellos pueden comprar todo tipo de armamento y todo tipo de elementos de protección y seguridad y de defensa. Entonces cuando se sale prácticamente en una misión de combate. Porque no se sabe realmente cuál va a ser la reacción de los narcotraficantes, si la embarcación va sola, si la embarcación va con protección y qué tipo de protección tiene. Por lo tanto, siempre todas estas incursiones de este tipo contra el narcotráfico implican un riesgo bastante alto para el personal que participa en esto. Bueno, es parte obviamente del aprendizaje también y también para que los salvadoreños vean que no se trata de un operativo cualquiera, es un operativo que requiere muchísima logística, mucho entrenamiento, mucha comunicación, pero sobre todo en su momento hablaba el ministro de Defensa una vez que lo tuvimos acá y nos explicaba ese tipo de operativos, mucho olfato también y conocer muchísimo las aguas, que eso es parte también de ese bagaje que tienen que tener todos los que están al frente de estos operativos. Y la tecnología, Armando. Y la tecnología que también forma parte, claro, de un... El presidente Bukele ha puesto énfasis en mejorar, ¿cierto?, todos los elementos tecnológicos de comunicación y de observación para que efectivamente puedan hacer bien su trabajo. Correcto, es parte también de lo que la misma también Asamblea Legislativa ha aprobado, fondos importantes para el Plan Control Territorial y salvaguardar incluso también nuestras aguas transfronterizas. Arturo, el gobierno del presidente Bukele también ha enfocado mucho su política de seguridad en el tema de la rehabilitación y la reinserción o reintegración, si lo queremos llamar así, de reos no violentos. De hecho, en su cadena nacional, el pasado viernes 5 de julio, hablaba el director de centros penales, Osiris Luna, y explicaba precisamente cómo está conformado el plan Cero Ocio y que hay obviamente 48,000 privados de libertad que están trabajando obviamente en diferentes proyectos de nuestro país. Hablaba, por ejemplo, del plan Cero Ocio de talleres en automotriz, en textil, en zapatería, línea blanca, cocinas, granjas. Hablaba también de fábricas, hablaba de temas inmobiliarios, de crear también infraestructura, de producción de huevos, entre otras disciplinas importantes que también pues más adelante la vamos a conversar. ¿Cómo ve el hecho de ocupar 48,000 presos no violentos para reconstruir El Salvador como una estrategia, un pilar obviamente de la seguridad del presidente Bukele, Arturo? Bueno, eso ahí cumple dos misiones súper importantes. Una, la rehabilitación de las personas, de los presos no violentos, y otra es que aprendan algún tipo de oficio. No nos olvidemos de que estas personas eran capturadas, muchos de ellos, muy pequeños, delinquían, ¿cierto?, de menor cuantía, pero era su forma de vivir. En este caso, con las granjas, por ejemplo, con los centros de entrenamiento, inclusive en lo que dices tú bien, mecánica automotriz, mueblería, carpintería, ¿cierto? Y sobre todo hay una parte muy importante que la gente tiene que saber, la rehabilitación de las mujeres, que nos llamó mucho la atención, en las diferentes labores y especialidades que ellas pueden tener. Entonces, cuando tú rehabilitas a la gente, cuando tú le das un espacio para que se puedan capacitar y para que puedan, ¿cierto?, ellos ver
que pueden tener algún tipo de emprendimiento y que los va a llevar por el buen camino, es lo correcto que se está haciendo. Ahora, no nos olvidemos que también el aporte que tienen que hacer estos reos para poder, de alguna manera, pagar su manutención en los diferentes recintos penitenciarios, es importante. El aporte que tienen que dar al país, el que tienen que dar a la ciudadanía, en el fondo retribuyendo por el daño que cometieron anteriormente. Y como la gente tiene que saber, estos son reos, ¿cierto? No violentos, no los reos que han asesinado, ¿cierto? Y han dejado una huella y una estela de víctimas en su camino. Estas son personas que han tenido, ¿cierto?, han cometido algún tipo de delito de menor cuantía y que pueden recuperarse y que pueden ser útiles a la sociedad, y eso es lo que se está haciendo. De hecho, no nos olvidemos que hay una gran cantidad de reos que salen a trabajar a la calle y que están, ¿cierto?, supervisados, por supuesto, con un control de seguridad bastante importante, pero que ya están reintegrándose poco a poco para que una vez que adquieran la libertad ellos puedan, ¿cierto?, tomar el camino correcto y trabajar como corresponde en los oficios y actividades que están aprendiendo dentro de los mismos recintos penitenciarios. Claro. Antes, yo recuerdo siempre, y ayer de hecho lo conversaba con uno de los analistas, cómo se veía antes el sistema penitenciario como tal. Yo recuerdo, no sé si usted se acuerda también por escritos que pudo leer Arturo o noticias que también pudo leer de nuestro país, donde antes los centros penales eran un recinto de fiestas con prostitutas, donde se ordenaban las cárceles, habían discotecas, habían videojuegos, habían pantallas digitales, habían un sinfín de fiestas, habían visitas íntimas a la hora que querían, es decir, había un sinfín de situaciones que se daban de forma irregular. El gobierno callado, los directores de centros penales callados, los custodios, que eran obviamente las personas que estaban dentro, eran sometidos obviamente por estos grupos criminales y en diferentes investigaciones lo han dicho y por supuesto en reiteradas ocasiones también lo ha mencionado el presidente Nayib Bukele. Creo que también es importante leer este tipo de situaciones porque nos monta en un tema de dónde venimos y dónde estamos actualmente. Claro, no tenemos que olvidarnos de que ese problema que pasaba en El Salvador y que nosotros lo hemos estado dando a conocer últimamente en programas especiales sobre el manejo de las cárceles a nivel internacional, donde vemos, por ejemplo, Ecuador, un grave problema de motines internos donde las pandillas o las bandas delincuenciales, ¿cierto?, se tienen tomadas las cárceles, donde prácticamente los custodios no pueden hacer absolutamente nada, fueron sobrepasados y son partes también del sistema, porque los cooptan y al final terminan trabajando para los mismos presos. Entonces es una situación complicada, donde jueces se ven involucrados también con los presos, tratando de darle garantías y algún tipo de ayuda, porque aquí corre mucho dinero. Entonces aquí el asunto parte desde el Poder Judicial, pero el grave problema de las cárceles es quienes están a cargo de las cárceles, los alcaides o las personas que están comandando cada una de las unidades penitenciarias, son los que tienen que velar por que las cosas funcionen como corresponde, y hemos visto y se ha detectado en distintos países, Colombia, Ecuador, ¿cierto?, República Dominicana, inclusive Chile, donde los gendarmes o los custodios, como se llama en los diferentes países, tienen un vínculo bastante estrecho con los delincuentes, hacen vista gorda, dejan ingresar celulares a los reos, dejan ingresar droga, y efectivamente las cárceles se han convertido en una oficina más de los presos que, aún estando detenidos, siguen haciendo su negocio, ¿cierto?, hacia el exterior, ordenando, ¿cierto?, que ejecuten personas, ordenando que hagan cierto tipo de actividades y de misiones. Entonces eso no puede ser. Es un asunto de corrupción que comienza a darse dentro de los elementos que tienen que prestar la seguridad en los regímenes carcelarios y que no están cumpliendo bien su trabajo. Aquí hay que decir las cosas como son. Si bien es cierto, hay muchos elementos, hay muchos custodios, muchos gendarmes que están haciendo bien su trabajo,
pero una gran cantidad ya ha sido cooptado y ya, ¿cierto?, ha sido corrompido por el crimen organizado y están trabajando para los presos, y por eso esto no se logra controlar. Aquí lo que pasó en El Salvador, que ha sido también un ejemplo, es de cómo se deben manejar los regímenes carcelarios en este tipo de cosas, donde los presos tienen una sola vestimenta, donde los presos reciben comida todos por igual, donde los presos, ¿cierto?, no tienen la posibilidad de tener un equipo celular para poder seguir haciendo sus fechorías. O sea, si estás preso, no tienes por qué tener ni televisor, ni sauna, ni piscina, ni biblioteca, ni nada. Los presos de alto riesgo y de alta seguridad tienen que estar aislados, y en realidad están presos, tienen que pagar su condena de la manera más dura posible, porque si no es relajado. Voy a estar preso, no sé, por 5 años, 10 años, pero tengo televisión, tengo cancha de tenis, tengo cancha de básquetbol, tengo biblioteca, me vienen a visitar familiares, me traen, ¿cierto?, de regalo mujeres. Entonces, el irse preso es un poco más, se van a un spa, ¿ya?, o a un resort. Entonces, eso es lo que, con el SECOT, lo que estamos viendo, que realmente es un régimen carcelario como tiene que ser, y como nosotros hemos estado pregonando y diciendo a nivel internacional, las cárceles tienen que ser cambiadas, ¿cierto?, y tienen que ser diseñadas de tal manera que el delincuente sepa que está preso, que perdió todos sus derechos y que está aislado del mundo. Es la única forma que ellos tomen conciencia de que si caen presos no van a poder seguir haciendo ningún tipo de contacto, teniendo ningún tipo de contacto con el exterior. Es así de sencillo. Y los jueces, ojo, que en el SECOT está tan bien diseñado, y los jueces no pueden tener contacto con los reos, porque también se corrompe. Los reos tienen una estrategia y una psicología para, como dicen en términos populares, para darse vuelta a la justicia, que al final los jueces terminan siendo corrompidos, los fiscales igual. Y eso es lo que nos está ocurriendo en El Salvador. El SECOT es un ejemplo de cómo se tienen que manejar las cárceles y cómo tienen que estar diseñadas las cárceles. Claro. El Plan Cero Ocio, decía el director de centros penales, se ha convertido obviamente en un programa que apoya a las instituciones de gobierno para reestructurar un país, para reestructurar El Salvador, construir obviamente nuevas infraestructuras que obviamente sirvan para el desarrollo de un país. Decía el director de centros penales, Osiris Luna, que preparan con un taller textil ahí dentro de centros penales, donde elaboran cerca de 1.2 millones de uniformes para los estudiantes de escuelas públicas. Esta cantidad se ha contemplado en la primera etapa del proyecto, decía el director Osiris, y serán entregados el próximo año. Para junio y julio, decía él, vamos a entregar otros 1.2 millones de uniformes, 5.400 personas van a estar trabajando en ese taller. Vemos obviamente una estrategia donde los privados de libertad o donde las personas, digamos, de menor peligrosidad que están pagando una pena no pasen en una cárcel haciendo nada, sino que al contrario retribuyan, digamos, parte de del mal que hicieron en sus diferentes delitos a los salvadoreños, a la infraestructura, a poder construir escuelas, a poder construir pupitres, a poder crear granjas para apostarle todo el tema de la agricultura. Es decir, vemos un cambio de chip que yo creo que vale la pena analizarlo también. Sí, bueno, una de las primeras cosas que ya hace un par de tiempo atrás se dio a conocer era la confección, justamente lo que tú acabas de decir, Armando, de sillas y pupitres para los colegios. Sí. Y eso llamó mucho la atención a nivel internacional, porque es una manera efectivamente de contribuir, sobre todo para los niños y jóvenes que van a tener que prepararse y que son el futuro de El Salvador y que son el futuro de cada uno de los países. Por lo tanto, los reos no necesariamente tienen que estar privados de libertad sin hacer absolutamente nada, y en este caso los que son de menor peligrosidad están aportando a la sociedad, y eso es lo importante, y ellos saben que su trabajo va a llegar, ¿cierto?, a la escuela, va a llegar a los estudiantes, va a llegar a quienes más los necesitan, y ellos van a tener un sentido en el fondo de vida al hacer este tipo de labor. Las mujeres y aquellas personas que trabajan en las granjas
No nos olvidemos que el centro penitenciario que tenemos, el más grande, cuenta de prácticamente 30 hectáreas de terreno, y hay lugares donde se está trabajando para precisamente producir alimentación, que es una para los mismos reos y otra para, por supuesto, a la población más necesitada. Por lo tanto, cuando anuncian también las diferentes ferias o los diferentes lugares donde va a haber ciertos elementos a menor costo, todo esto va en beneficio de la población, y eso es lo importante de rescatar en este momento. O sea, aquellos reos que son menos peligrosos y que están aportando para la sociedad con su trabajo, eso es lo digno de destacar en este plan, en esta parte del plan en realidad. Ya El Salvador continúa sumando más días sin homicidio. Se habla de 658 días sin homicidio solo en la administración Bukele, 545 días durante el régimen de excepción, 6 días sin homicidio solo en el mes de julio y 140 días sin homicidio en 2024, 30 días sin homicidio en la segunda gestión presidencial y 5 homicidios solo en lo que va del mes de julio, parte de las estadísticas que reportan las autoridades de seguridad. Estadísticas y cifras que yo creo en su momento, hace años, creo que nunca nos hubiéramos imaginado reportarlas, Arturo. Claro que sí. Bueno, efectivamente, lo que se ha llevado adelante con el Plan de Seguridad y Control Territorial es lo que ha venido, ¿cierto?, a marcar la diferencia y lo que ha venido a darle al Salvador la imagen que tiene ahora en el extranjero. No nos olvidemos que esto trae consigo, y de acuerdo a las estadísticas que no solamente se hacen internamente, sino que empresas e instituciones internacionales están haciendo mediciones y diferentes estadísticas dentro de El Salvador. Eso se publica, y eso también es bueno porque de acuerdo a todas estas mediciones, las empresas y las personas que están interesadas en invertir en un país toman en cuenta. En este caso, cuando uno analiza lo que está pasando en El Salvador en temas de contingencia política, en temas de estabilidad política, de estabilidad social y sobre todo en temas de estabilidad en la seguridad del país, en seguridad social, en seguridad económica, en seguridad política, en seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, cuando uno analiza que todo esto está funcionando ok, es que los inversores apuestan por ese país y llevan los capitales allá porque no tienen mayor riesgo o el riesgo es mínimo. Entonces lo que estamos viendo y lo que comenzamos a ver, que lo anunciamos en el canal el 2022, ¿cierto?, en abril o mayo, cuando tuvimos las primeras análisis de lo que estaba pasando una vez que se implementó el plan de seguridad y control territorial, y yo les dije que una vez que esté estabilizado esto, iban a venir grandes inversiones porque es normal. Sin seguridad no hay desarrollo, pero ahora, como El Salvador es un país seguro, el desarrollo sí o sí viene por añadidura, y las inversiones, de acuerdo a las estadísticas entregadas, ¿cierto?, últimamente, de cómo está El Salvador en las diferentes áreas, sobre todo en el área de la seguridad, le van a dar, ¿cierto?, el indicativo a quienes tienen que tomar las decisiones en las empresas o en las grandes compañías para invertir en El Salvador. Y estamos viendo cómo están llegando nuevos comercios, nuevas cadenas de hoteles, estamos viendo cómo está Google, en todo caso ahí, y eso nos está demostrando de que El Salvador es un destino en realidad bastante apetecido por su estabilidad en la parte seguridad, que es lo primero que se analiza y se estudia para poder invertir en un país. Así que bien por las estadísticas, porque eso nos van a seguir dando mucho interés en que la gente o las personas inviertan, y ahí es donde tenemos que tener y estar preparados para recibir a estos inversionistas. Claro, totalmente. Y es parte también de la visión que tiene el presidente para poder, por supuesto, abrir mercados, y la seguridad ha sido sumamente clave, sumamente vital. Yo recuerdo que en su momento, Arturo, creo que eran las primeras intervenciones que teníamos, y me decía:
El Salvador va a crecer económicamente, El Salvador va a ser una especie de Singapur en la región, pero primero tiene que terminar con la delincuencia, primero tiene que terminar con estas pandillas. Y yo recuerdo la primera vez que conversamos hace un par de años, cuando usted proyectaba y tenía esa visión, en efecto se ha cumplido, Arturo. Claro que sí, bueno, y ahora el 1 de junio, posteriormente a lo que fue todo lo que la ceremonia y todo, al día siguiente, cuando yo pasé por Puerto La Libertad y hacia Surf City, Sí. tú estás viendo cómo va desarrollándose el país, y cuando tú hablas con los círculos de, por ejemplo, personas de altos estudios estratégicos de diferentes países, personas que han ido allá, han ido a verificar efectivamente in situ lo que está ocurriendo en El Salvador y han vuelto maravillados. Yo hablaba con gente de los círculos de generales de diferentes países y me decían, miren, nosotros hemos estado en El Salvador, aquí, en esta parte, en esta otra, y en realidad es espectacular, y vuelven inclusive hay una avalancha de gente que este año, cuidado, mire lo que estoy diciendo, este año, para fin de año, las navidades y fiestas de Año Nuevo, va a haber un incremento tremendo de gente, porque en los círculos donde uno generalmente comenta o analiza, se tiene una muy buena impresión del Salvador, de quienes ya han estado ahí y que van a volver y que va a ir gente nueva para allá. En realidad, yo fíjate que estoy satisfecho con lo que nosotros hemos analizado, Armando, porque no nos hemos equivocado. Sí. Las proyecciones o las perspectivas que nosotros hemos hecho con respecto a lo que iba a ocurrir en El Salvador se ha ido cumpliendo. Correcto. Porque es un asunto como lógico de lo que puede pasar cuando se estabiliza un país, cuando se controla la delincuencia, cuando existe la voluntad para que las empresas o las instituciones y los emprendedores sobre todo puedan salir adelante. Ahora es un gran desafío en el desarrollo de El Salvador, de las oportunidades que el gobierno le dé a los mismos salvadoreños. O sea, estamos hablando de doble trabajo, la gente que va a invertir en El Salvador, sí, pero los salvadoreños que tienen inquietudes, ¿cierto?, de tener sus propias iniciativas. Aquellos emprendedores, aquellas pymes, las pequeñas y medianas empresas, aquellos emprendedores que quieren salir adelante van a tener muchas oportunidades. Ya a partir de este año lo estamos viendo, pero el próximo año, en 2025, va a venir un despegue en lo que es, de acuerdo a lo que yo estoy apreciando, en lo que es la libre iniciativa del salvadoreño. No, por supuesto, y sin duda más adelante vamos a estar conversando y muy probablemente le pega el análisis, como siempre, mi querido Arturo. Bien, gracias por acompañarnos, ya son las 8 de la noche con 59 minutos. Gracias de verdad por dedicarnos parte de su tiempo y bueno, desde acá les mando un gran abrazo. Gracias, Arturo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, Armando, y bueno, a la gente del Salvador, un gran abrazo en realidad y mucho ánimo porque van bien encaminados. Ustedes tienen que cuidar lo que tienen que también colaborar con el gobierno, con las autoridades, para que esto se siga manteniendo. De la única forma que nosotros podemos mantener la seguridad y podemos mantener la estabilidad de un país es que todos los ciudadanos se involucren en el trabajo que se está llevando adelante. Ustedes son parte de esta historia, de este nuevo Salvador que estamos viendo en este momento. Así que el trabajo es de todos. Por supuesto. Gracias, Arturo, por su tiempo. Un fuerte abrazo desde El Salvador hasta Washington, D.C. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.